Buenas noches, estudiantes. El día de hoy, día 28 del mes de septiembre del 2021, vamos a tener nuestra clase de la semana 2, donde hablaremos acerca de la tildación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tildación general, es decir, vamos a hablar de los tipos de palabras de acuerdo a la tildación. Vamos a comenzar recogiendo la información que tenemos acerca de este tema. ¿Qué sabemos acerca de la tildación? ¿Qué es la tildación? Entiendo, Fernando, y te felicito porque estás dentro del grupo que ya va a recibir la vacuna. Entonces, recuerda que si no puedes asistir a la clase, puedes revisarla, puedes revisar el video de esta. Muy bien, a ver, aquí tengo una primera respuesta. Es parte de la ortografía. Sí, una buena ortografía consiste en tildar adecuadamente las palabras y también el redactar usando las letras de manera correcta, ¿no? Sabemos que existen algunas letras dentro del alfabeto que debido a su sonido muy similar pueden provocar errores ortográficos. ¿Y cómo se denominan a las palabras de acuerdo a su tilde, de acuerdo a su acentuación? ¿Recuerdan ustedes esos nombres que reciben las palabras de acuerdo a la ubicación del acento? Correcto, esdrújulas, agudas, graves. ¿Es lo mismo decir acento que tilde? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre acento y tilde? Me dicen que la tilde es el símbolo. ¿Qué más podemos decir? Profesora, el acento puede ser la sílaba donde tiene mayor fuerza. Ah, me dices La, que el la C. acento puede ser la sílaba, sílaba, ay, no me acuerdo, Ya. donde tiene mayor fuerza. Está bien. Estoy acordándome de la Entiendo la primaria, idea. profesora. Entiendo tu idea. Cuando hablamos de acento, hacemos referencia a esa sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces me dicen que existe un acento fonético que es solamente de pronunciación y otro que es gráfico, al que conocemos como tilde. Vamos entonces a revisar cuál es nuestro logro de aprendizaje y qué vamos a revisar como contenido.
Entonces, nuestro logro de aprendizaje para el día de hoy es la segunda parte de la primera semana. Comprende las propiedades textuales y las reglas de tildación. Hoy día vamos, a través de los contenidos, vamos a revisar lo que es una sílaba tónica, vamos a ver las reglas de tildación general, ¿no? Y ahí hablábamos, y me lo señalaban muy bien ustedes, las palabras agudas, las palabras graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Vamos a revisar eso. Pasemos a la primera diapositiva. Como señalabas, toda palabra está compuesta por sílabas. Dentro de estas sílabas vamos a encontrar una sola que se pronuncia con mayor intensidad. Y al pronunciarse con mayor intensidad, hacemos uso de mayor fuerza de voz. Y otras que se pronuncian con menor intensidad, a las que denominamos átonas. Entonces, la sílaba tónica es la sílaba en la que recae el acento, que como muy bien lo señalaban, es la mayor fuerza de voz con la que pronuncio una de las sílabas. Existe solo una sílaba tónica y las otras son átonas, porque se pronuncian con menor fuerza de voz. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En el caso de la palabra amistad, sabemos que a, mis, son sílabas de tipo átonas, se pronuncian con menos fuerza. Y tat es la sílaba tónica. Por la ubicación del acento, se trata de una palabra aguda. Veamos lo siguiente. Aquí hay algunas preguntas. ¿Todas las palabras tienen acento? ¿Sí o no? ¿Todas las palabras tendrán acento? Yo creo que sí. Sí, porque todas las palabras tienen una sílaba tónica. En el caso de todas las palabras, llevan un acento, porque es la fuerza de voz que recae sobre una de las sílabas. Sin embargo, no, ustedes, como muy bien habían señalado, no es lo mismo acento que la tilde. ¿Por qué? Porque si bien todas las palabras tienen acento, no todas las palabras llevan tilde. Y existen reglas que nos indican cuándo debemos tildar. Es decir, como su compañera señalaba, colocar ese símbolo gráfico llamado tilde de acuerdo a la sílaba y a las reglas de ortografía. La pregunta sería, ¿por qué es importante la acentuación gráfica? ¿Por qué será importante? Para comprender el contexto en que uno lo dice. Para comprender el contexto, para comprender y poder determinar el significado de una palabra, porque recordemos que van a existir palabras que van a tener el mismo sonido. Además, cuando hacemos una redacción, nuestra ortografía es nuestra carta de presentación. Cuando nosotros sabemos que la palabra lleva tilde, podemos pronunciarla mejor. Para que se entienda lo que estamos diciendo también. Entonces, al ser la ortografía nuestra carta de presentación, cuando nosotros redactamos un documento, ya sea en el ámbito laboral o académico, y no colocamos las tildes, nuestro trabajo va a ser considerado deficiente. Por lo tanto, debemos tener presente las reglas de acentuación y las excepciones. Antes de entrar a lo que son las reglas ortográficas, quiero detenerme en esta diapositiva.
Cuando hablamos de los acentos, vamos a encontrar 3 tipos de acento. El prosódico, que solamente está relacionado con la pronunciación, la fuerza de voz por medio de la cual nosotros reconocemos la sílaba tónica. En este caso, no se escribe nada. Y quizás es más difícil encontrar cuál o qué tipo, o reconocer qué tipo de palabra es. Si es grave, si es llana, si es bueno, en el caso de las esdrújulas y las sobreesdrújulas, en todos los casos se tilda. También tenemos el acento ortográfico o gráfico, en el cual se pronuncia, pero también se escribe. Y lo conocemos como tilde. Camión, canción, esdrújula, González, son algunas palabras que llevan tilde. Y tenemos por otro lado el acento diacrítico, que va a emplearse para diferenciar 2 palabras que se escriben igual. Es decir, 2 palabras que son homógrafas. Se escriben igual, pero tienen diferentes funciones. Y entonces, como tienen diferentes funciones, esta tilde me va a servir para diferenciar cuál es la función que cumple dentro de la oración. En el caso de él como pronombre, sabemos que puede ser César, Ricardo, y este sustantivo lo puedo reemplazar por la tercera persona, que es él. Y tenemos el artículo él, que acompaña a un sustantivo que es de género masculino y que está en singular. Si yo no coloco tilde en el pronombre, puedo no reconocer su función y puedo creer que se trata de un artículo. ¿Cómo me doy cuenta de que he cometido un error ortográfico al no tildar? ¿Cómo reconozco que está cumpliendo la función de pronombre y no de artículo? Cuando llega a tener sentido la oración, por ejemplo, va a sonar diferente si menciono, no sé, el artículo en una oración y que debe llevar el artículo, o si menciono, pues, él. Correcto. Tengo que analizar. Aquí también lo que me señalan es el contexto. Ambas respuestas responden a la pregunta que formulé. Tanto el contexto en el que aparece y al leerlo, si yo puedo determinar si tiene sentido o no, si encuentro que él está al lado de un sustantivo, es un artículo. Si no hay un sustantivo y es la persona a la que me estoy refiriendo en la oración, entonces sé que es un pronombre. Igual con sé. Sé es un pronombre de tercera persona. Pero tenemos el verbo que viene de saber. Yo sé que él vendrá. Entonces, ese sé me indica una acción, por lo tanto, debe llevar tilde. El sustantivo, que es el nombre de la nota musical sí, no lleva tilde. En cambio, cuando yo doy una respuesta afirmativa, sí debo tildarlo. La próxima semana veremos acerca de este tipo de tilde, pero me parecía importante conocer estos tipos de acento. Y entonces, vamos aquí a lo que es el objeto de estudio de nuestra clase del día de hoy, la tilde. La tilde siempre se va a colocar sobre una vocal y sirve para identificar la sílaba tónica. De acuerdo a la ubicación, vamos a tener palabras agudas, palabras
llanas, vamos a tener esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Cuándo estoy frente a una palabra aguda? Cuando yo me doy cuenta o digo, ah, esta es una palabra aguda. ¿Dónde se coloca la tilde en una palabra aguda? En la última sílaba. Correcto. En el caso de las palabras llanas, vamos a encontrar que la tilde la ubicamos en La penúltima sílaba. la penúltima sílaba, en la antepenúltima, ¿será esdrújula o sobresdrújula? Esdrújula. Esdrújula. Y tenemos por último la sílaba, la palabra sobresdrújula, cuya tilde se ubica en No recuerdo. a ver, ¿alguien recuerda? Ah, por aquí me dicen por dos, o sea que... A ver, última, penúltima, antepenúltima sílaba, antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, vamos a ver en qué casos las palabras agudas llevan tilde. Vamos a encontrar que es correcto tildar las palabras agudas cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Comité, revisó, además, corazón. Son palabras que llevan tilde porque cumplen con la regla. Vamos a encontrar algunas palabras que terminan en S, pero que no van a llevar tilde o acento gráfico. ¿Por qué? Porque dentro de la sílaba va a ir acompañada por otra consonante. Robots, tic-tacs, zigzags, confort son palabras que no llevan tilde, pero que se tratan de palabras agudas. Como pueden observar, terminan en S, las tres primeras, pero al estar acompañada por otra consonante, no lleva tilde. Entonces, esas son algunas excepciones. Entonces, hemos señalado que la sílaba tónica está en la última sílaba. En el caso de las palabras graves, van a llevar acento gráfico en la penúltima sílaba cuando terminen en cualquier consonante que no sea N o S. Tampoco debería tildarse cuando termine en vocal. Sin embargo, aquí vamos a encontrar algunas excepciones. Cuando exista un hiato, acentual, es decir, cuando la mayor fuerza de voz recaiga en la vocal débil, vamos a encontrar que sí se tilda. Entonces aquí teníamos algunos ejemplos como tóner, tórax, ágil.
¿Y en qué casos, a pesar de que terminen en S, lleva tilde? Cuando encontramos en la última sílaba que hay otra consonante que acompaña a la consonante S, como biceps, forceps, comics. Entonces, en esos casos, donde hay dos consonantes en la última sílaba, sí se tilda, a pesar de que esta consonante sea una S. ¿Recuerdan ustedes qué cosa es un hiato acentual? Es lo que usted mencionó de cuando lleva la mayor fuerza de voz en una vocal que es débil. Exacto. Y por tal motivo se separan en dos sílabas distintas. María, ferretería, son palabras que corresponden a estos casos, ¿no? Entonces, sí, vamos a encontrar varias palabras que van a tener hiato acentual y por lo tanto, a pesar de terminar en vocal, van a tener tilde por esta condición de hiato acentual. Aquí tenemos también el caso de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. En el caso de estas, siempre, siempre, siempre van a llevar tilde. Podemos observar que todas las palabras que aparecen en la diapositiva son ¿de qué tipo? ¿Son esdrújulas o sobresdrújulas? Esdrújulas. Todas son esdrújulas. Vamos a encontrar que mayormente las palabras sobresdrújulas van a ser palabras que sean compuestas. Ahora, no existe ningún caso en el que no se tilden las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Aquí tenemos algunas palabras y vamos a determinar, en primer lugar, cuál es la sílaba tónica en cada palabra. Después de que hemos identificado la sílaba tónica, determinaremos si lleva o no lleva tilde. ¿Y qué tipo de palabra es? Vamos a tomarnos un par de minutitos para observarlas y de esta manera poder determinar lo que se nos pregunta. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Qué tipo de palabra es? Y si lleva o no lleva tilde. Profesora, la primera es la primera es esdrújula. Sí, Lleva tilde. lleva tilde, correcto. La primera es esdrújula y lleva tilde. Entiendo y comprendo que por cuestiones laborales ingresen con demora. Ahorita que me hablan acerca de que están ingresando a destiempo, ustedes están registrando su asistencia, ¿no, chicos? Es muy importante que ustedes, antes de ingresar a la clase, registren su asistencia. Lo que pasa es que en el ciclo anterior, algunos alumnos casi al finalizar el ciclo, se dieron con la sorpresa de que tenían exceso de inasistencias porque no habían marcado o no habían registrado su asistencia con anterioridad, o sea,
a tiempo, ¿no? No lo habían tenido en cuenta, no lo habían mapeado y ingresaban a las clases, pero no registraban. Por favor, que no se les pase, porque así evitan más adelante tener que estar haciendo todo un trámite para regularizar su asistencia. Entonces, muy bien, en el primer caso, como muy bien señalabas, es una palabra esdrújula y por lo tanto lleva tilde. Recordemos que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. En el caso de la segunda palabra, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de palabra es? ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? A ver, me está pidiendo la palabra Brigitte. Te escuchamos. Profesora, buenas noches. Sí, en la segunda palabra dijeron sería llana o grave y solamente lleva acento, no tilde. Correcto. Justamente lo que su compañera señala es que al tratarse de una palabra grave o llana y terminar en N, tiene solamente acento. No lleva tilde, dijeron. En la tercera palabra, ¿qué podemos decir? Sí lleva tilde, profesora. Es una Ya. palabra grave. Es una palabra grave, correcto. Es una palabra grave o llana, que lleva tilde porque termina en una consonante que es distinta a N o S. La cuarta palabra ¿Es una palabra aguda? correcto, es una palabra aguda y lleva tilde porque termina en S. La quinta palabra, ¿qué tipo de palabra es? Es llana y lleva tilde. A ver, sí es grave o llana. En el caso de la palabra examen, al terminar en N y ser una palabra grave o llana, no lleva tilde. Al contrario de exámenes, donde es una palabra esdrújula y sí se tilda. La sexta palabra, Profesora, ¿puede repetirlo de examen, porfa? ya. En el caso de la palabra examen, es una palabra grave o llana y no lleva tilde, lleva acento nada más. Es decir, la sílaba tónica es, o sea, si nosotros separamos la palabra es examen. Entonces, como pueden observar, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba y al terminar en N no lleva tilde. En cambio, la palabra exámenes sí lleva tilde. ¿Y por qué se trata de una palabra esdrújula? Ah, profesora, es que yo siempre decía examen. Es que sí suena. Entonces es un poco confuso, ¿no? Es por eso te digo, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? Vuélvela a pronunciar, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? Profesora, dice examen, examen. En la... Ajá, Porque si no dijera examen. claro. Por Amén. eso, al recaer sobre la A,
se trata de una palabra grave o llana. Y como termina en N, ¿cómo se llama? Como termina en N, no lleva tilde. Sí, observo por el chat también que me dicen que consideraban que la mayor fuerza de voz recaía sobre la E. Y por eso es que le habían puesto tilde. Sí, tienes razón. En el caso de esta palabra, no lleva tilde, por ser una palabra grave o llana. Sí, por regla general, las palabras graves o llanas solo se tildan si terminan en cualquier consonante que no sea N ni S, ni vocal. En la sexta palabra, ¿dónde se ubica la sílaba tónica? En la E, profesora, es grave y no Eso lleva es tilde. correcto. Lleva Es una acento. palabra grave, lleva acento más no tilde porque termina en vocal. En la séptima palabra, ¿lleva o no lleva tilde? No, profesora. Creo que no, pero ¿qué significa antigas? Ya. A ver, me dicen que... A ver, había una consulta, hay dos consultas, pero creo que es en relación a la primera palabra. Me dice, si es esdrújula, si no... Ah, ya, lo que pasa es lo siguiente, que lo que yo les había dicho es que la palabra examen no lleva tilde, pero en el caso de la palabra exámenes, sí lleva tilde porque se trata de una palabra esdrújula. A eso me refería, no a que la palabra examen sea esdrújula, sino que en plural sí lleva tilde porque se trata de una palabra esdrújula. En el plural, en singular es examen, en el plural es exámenes. Y entonces ahí sí lleva tilde. Me decían acerca de antigas. Cuando nosotros encontremos palabras compuestas, tenemos que revisar sí, en el caso de la palabra antigas, sí lleva tilde en la última A. Y como les estaba señalando, es una palabra compuesta, ¿no? Y tenemos aquí que lleva tilde. Y tiene dos raíces, anti, ¿no? Tenemos estas dos partes, podemos dividir para poder comprender el significado. Me dicen acerca de longevo. Sí, efectivamente, como había señalado, la palabra longevo no lleva tilde, porque es una palabra grave o llana y porque termina en vocal. En la última palabra, en la palabra 8, ¿lleva o no lleva tilde? No, profesora, porque es monosílabo. Exacto. Al tratarse de una palabra monosílaba, no lleva tilde. Vamos a ver que algunas palabras monosílabas van a llevar tilde, pero para diferenciar su función. Ah, verdad, me habían pedido qué significaba. Cuando hay manifestaciones y hay bombas lacrimógenas, gases que arrojan o hay un incendio o hay una fuga de gas, las personas usan máscaras que los protegen para no inhalar el gas. A eso le llamamos antigas, algo que sirve para protegerte
de la inhalación del gas, ¿no? Entonces, también puede ser algo que sirva para evitar la propagación, ¿no? Entonces, eso está relacionado con las palabras, con esa palabra. Aquí tenemos las palabras ya revisadas, ¿no? Como lo hemos visto palabra por palabra. Y si es que, y he hecho esta diapositiva con los datos por dos motivos, porque algunas personas me señalaban en la clase anterior que había problemas con la internet. Entonces, como que se escuchaba entrecortado. Y por eso es que decidí mejor desarrollar la diapositiva ya con las respuestas que corresponden o son iguales a las que hemos ido dando, ¿no? En el desarrollo de la clase. Entonces, pasemos a la siguiente. En esta diapositiva hay errores. Tenemos que identificar cuáles son los errores. Vamos a identificar si estas palabras por regla general llevan tilde y qué tipo de palabras son. Entonces, tomémonos un minutito para revisar y luego empezamos a analizar oración por oración. En la primera oración, ¿hay errores ortográficos? Sí, mi conmigo estoy en la E. Ajá. ¿Ya? Entonces, hay dos palabras que tienen omisión de tilde. Gastronómica y me dijeron consomé. Consomé, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. ¿Y gastronómica? Esdrújula. Esdrújula, correcto. En la segunda oración por aquí me señalaban que está la palabra fantasía. ¿Habrá otra palabra que tenga que llevar tilde y no la lleve y otra que no deba llevarla? Correcto, a través del chat ya me están respondiendo, me dicen que rebelión también debe llevar tilde, en cambio robots no debe llevar tilde, no se tilda. ¿Qué tipo de palabra es fantasía? Sí. Aguda. Aguda. A ver, si fuera una palabra aguda, la mayor fuerza de voz estaría en la A. Y diríamos fantasía. ¿Cómo pronunciamos esa palabra? ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Efectivamente, se trata de una palabra grave que tiene un hiato acentual, porque la mayor fuerza de voz recae en la I. Fantasía. Entonces tenemos que la primera era grave, la segunda, como también me han señalado, es aguda y la tercera, robots, también es aguda. Correcto. Y no debe llevar tilde porque termina en dos consonantes, T y S. Solamente se tilda si termina en la consonante S o en la consonante N. Es decir, cuando solamente hay una consonante dentro o finaliza en una consonante y no en dos. Entonces, por eso robots, a pesar de ser
Una palabra de tipo aguda no lleva tilde. En la tercera oración, ¿qué podemos decir? La palabra como no lleva tilde. Correcto, la palabra como no lleva tilde. Quizás algunos me dirán, profesora, pero yo he visto que como lleva tilde. Como lleva tilde siempre y cuando se trate de una pregunta. Si está como dentro de una pregunta, al igual de cuándo, dónde, llevan tilde. Cuando se tratan de palabras dentro de una oración, no llevan tilde. La palabra que sí debe llevar tilde es corazón y mecánico. Corazón, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda? Correcto, porque lleva la fuerza de voz en la última sílaba. En el caso de mecánico, ¿qué tipo de palabra es? ¿Esdrújula? Esdrújula, por lo tanto, siempre se tilda. En la cuarta oración, ¿dónde está el error? Venía sería con tilde la I, ¿no? Porque si no, diría venía. Claro, venía, lleva tilde. ¿Solamente lleva en venía? Predecía es con tilde. Precedía también. ¿Qué tipo de palabras son? ¿Aguda? ¿Aguda? Grave. Correcto. Son palabras graves. Recordemos que tienen hiato acentual. Es decir, se separa en dos sílabas la que podríamos haber observado como una sola, como una sola palabra, como una sola sílaba, ¿no? Venía, precedía. Y sí, se tratan de hiatos acentuales y por tal motivo son palabras graves o llanas. En la quinta oración, a ver, algo más. Ya me están respondiendo con respecto a la quinta, sí. Fácil es una palabra de tipo Grave. De tipo grave. Es una palabra grave que termina en L, por lo tanto lleva tilde. ¿Habrá alguna palabra que no deba llevar tilde? Ebria. Disculpe, en el número 4 faltó tilde, séquito. Sí, correcto, también faltó esa palabra. Como nos centramos en lo del hiato acentual, se me pasó. Séquito también lleva tilde y es una palabra esdrújula. La palabra ebrias, las personas ebrias, dice aquí, brías se pronuncia en una sola sílaba. Por lo tanto, no existe ahí un hiato acentual, sino que está colocado por error el acento. Me dicen por chat, árbol lleva tilde, es una palabra grave terminada en L, por lo tanto se tilda. Había. Había. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Grave. Correcto, es una palabra grave con hiato acentual. ¿Habrá otras palabras? Una consulta, Miss, no recuerdo bien, pero sin fin lleva tilde. Sí. En fin, ¿verdad? Es una palabra aguda. Aguda. Géneros también lleva tilde. ¿Alguna otra? Álbumes, correcto.
Y una pregunta. ¿Saben ustedes lo que significa disímiles? Diferentes. Correcto. Diferentes. Eso significa. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya en estas últimas palabras ha sido más sencillo poder identificar qué tipo de palabra es, también identificar dónde va la mayor fuerza de voz. La práctica es lo que permite que nosotros podamos desarrollar nuestra ortografía, la lectura, el practicar, el hacer más consciente estos ejercicios de pronunciación permiten mejorar nuestra tildación y tener siempre presente las reglas ortográficas. En relación a la número 7 me dicen poseía, lleva tilde, récord y bíceps. ¿Por qué bíceps lleva tilde si termina en S? Porque está en plural, ya la palabra bíceps es con P. Correcto, porque hay dos consonantes en la sílaba final. Sí, en el caso de él está al lado de un sustantivo que es instructor, por lo tanto cumple la función de artículo y no de pronombre. Entonces, él no lleva tilde. Si no existiera en la oración la palabra instructor, si no diría, él poseía el récord municipal por el tamaño de sus bíceps, ahí sí estaría cumpliendo la función de pronombre y sí llevaría tilde. Entonces, lo que hemos visto lo tenemos aquí, ¿no? Ahí hemos señalado qué palabras sí llevan tilde, cuáles no, y se han hecho las correcciones. Entonces, no sé si es... Profesora, ¿Sí? ¿Te escucho? una pregunta. ¿La palabra había siempre lleva tilde? Cualquiera La que sea palabra el contexto. Había. había. A ver, en el caso de la palabra había, en el caso de la palabra había, el verbo haber lleva tilde. Entonces, aquí Allá, tenemos... profesora, siempre había tilde, ¿no? Siempre lleva Ajá, tilde, había. sí. Aquí tenemos otro ejercicio. Lo voy a compartir por el chat y ustedes van a hacer las correcciones y lo van a devolver a través del chat para que puedan participar del ejercicio más compañeros. Porque si bien por el chat he tenido respuestas, actualmente en sala tendría que tener más de 40 respuestas y no ha sido así. Entonces vamos a compartirlo y me envían sus correcciones. Colocan la tilde donde corresponde y en ese texto. A ver, lo voy a compartir ahora. A ver, vamos viendo.
Profesora, ¿lo hacemos en Word y le mandamos captura o cómo? Pueden capturarlo del mismo chat y hacer las correcciones ahí y reenviarlo. Ya empiezo a recibir sus trabajos. Vamos a ir comentándolos. Bien, chicos, ya pasaron más de 5 minutos. Iniciar la grabación. Buenas noches, queridos estudiantes. A ver, hemos recibido algunas respuestas. Vamos a ir compartiéndolas. Vamos a... ¿no? Entonces, en el caso de estas oraciones, la palabra proyección lleva tilde. Aún así lleva, aún no lleva tilde, así sí. Sería América, más también lleva tilde. Economías también. Está, lleva tilde, porque viene del verbo. Inversión lleva tilde. Éxito
Administración. Máquinas, que es una palabra esdrújula. Permitirá. No, a ver. Entonces estoy observando que aquí sí estamos participando más. Entonces vamos a dar unos minutitos más para seguir recibiendo algunos trabajitos extras. Toda participación es muy importante. Recuerden que a través de los ejercicios podemos ir reforzando lo que vamos viendo en clase. Y por eso es importante que ustedes realicen los ejercicios. Entonces, las palabras que llevaban tilde son proyección, así, sería, Sudamérica, más, economías. La que no debería llevar tilde es crecimiento. En el caso de... Sí. ¿Aún no lleva tilde? No. ¿Cuándo lleva la palabra? Y justamente eso es lo que quería que me pregunte. ¿En qué casos la palabra aún sí lleva tilde? Lleva tilde cuando yo puedo reemplazarla por todavía. ¿Cómo? Cuando puedo reemplazar la palabra aún por todavía, sí lleva tilde. En cambio, si esta palabra no puedo reemplazarla por todavía, se escribe sin tilde. Entonces, aún en esta expresión no lleva, en esta oración no lleva tilde. Entonces teníamos esa duda. Justamente la próxima semana que vamos a ver lo que está relacionado con la tilde diacrítica, aún es una de las palabras que forma parte de este grupo. En el caso de estimaciones no lleva tilde. Está, como nos habla del verbo estar, lleva tilde. Esta, cuando se trata de un demostrativo, no lleva tilde. Inversión sí lleva tilde. Preparará, no lleva tilde. Éxito sí. Sistema no lleva tilde. Continuamente tampoco. Máquinas sí lleva tilde. Interconexión lleva tilde. Permitirá, sí. Informáticas sí lleva tilde. Fiscalización y cálculo llevan tilde. Ahora, las palabras que están tildadas, vamos a revisar. En el primer caso, proyección, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Es una Aguda. palabra. Es una palabra aguda. Así Aguda. sería... Aguda. Sería grave. Grave, correcto, hiato acentual. Sudamérica. ¿Esdrújula? Esdrújula, muy bien.
más, Aguda. sí, es un monosílabo. ¿Por qué se tilda? Si habíamos visto que los monosílabos no se tildan, ¿por qué en el caso de más se tilda? ¿Porque es de cantidad? ¿Porque refiere a Correcto, cantidad? porque es un adverbio de cantidad. Si yo puedo reemplazar ese más por un pero, en ese caso no lleva tilde. Y aquí tenemos una tilde diacrítica. Economías, ¿qué tipo de palabra es? Grave. Correcto, hiato acentual. Está. Aguda. Aguda terminada en vocal. Inversión. Aguda. Correcto, terminada en N. Éxito. Esdrújula. Esdrújula. Máquinas. Esdrújula. Correcto. Recordemos, todas las esdrújulas se tildan. Permitirá. Aguda. Interconexión. Aguda. Informáticas. Aguda. Grave. A ver. Esdrújula. Esdrújula. Correcto. Fiscalización. Aguda. 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 Cálculo. Esdrújula. Correcto, esdrújula. Entonces, siempre es bueno reconocer qué tipo de palabra por su acento tenemos frente. Y identificar también a qué regla corresponde. Entonces, para que de esta manera podamos mejorar nuestra ortografía. ¿Qué tan buena es su ortografía? Me defiendo. Qué bueno. ¿Te gusta leer? Sí, me encanta. Porque uno de los mecanismos que ayuda a mejorar la ortografía justamente es la lectura. Las personas que más leen son las que tienen mejor ortografía y conocen mayor cantidad de palabras. Y aquí tenemos un cuadrito que nos permite conocer el tipo de palabra que es y también ubicar dónde va la mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces ya sabemos que las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. También se las conoce como oxítonas y tendremos algunos casos en los que se acentúan y en otros que no. Cuando termina en consonante, N o S o vocal, lleva tilde. Cuando termina en cualquier otra consonante, no lleva tilde. En el caso de las palabras graves o llanas, también conocidas como paroxítonas, estas se van a tildar siempre y cuando no terminen ni en consonante N o S, ni tampoco terminen en vocal. Siempre y cuando terminen... Disculpe que le... Sí, te Disculpe que la escucho. interrumpe. En el PPT aparece como, o sea, en la presentación del PPT dice aplicamos lo aprendido, que es las oraciones que hemos corregido. No sé si solo aparece para mí o es para todos. Ay, a ver, déjame ver. ¿Qué pasó? Sí, Ya. Miss, yo pensé que estábamos solo pasando también. Qué raro. Sí, a ver, déjame, voy a salir y volver a entrar, ¿sí? Porque aquí tengo marcado una cosa. A ver. Voy a salir. A ver.
Ok. Ahora sí se ve. Sí, se había quedado seleccionada. Como copié, no se había actualizado. Entonces no habíamos visto esto, pero hemos contestado y me han ido diciendo qué tipo de palabra es de acuerdo a la acentuación. Entonces, aquí les estaba señalando. Toda palabra aguda, lleve tilde o solamente sea acento, siempre va a estar ubicada la sílaba tónica en la última sílaba. A estas palabras también se les conoce como oxítonas. Y se tildan solo si terminan en vocal o en consonante N o S. Cuando termina en cualquier otra consonante, no va a llevar tilde, como es el caso de mamut, pared. Y no voy a dar más ejemplos porque a continuación les voy a pedir que realicen una actividad. En el caso de las palabras graves o llanas, conocidas como paroxítonas, estas palabras llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y se van a tildar siempre y cuando terminen en cualquier consonante que no sea N o S y tampoco no puede terminar en vocal, salvo que se trate de un hiato acentual. Y en ese caso sí vamos a poder tildar estas palabras que habíamos mencionado y habíamos observado durante la clase. Entonces acá tenemos a tórax, tenemos coima, lápiz, teclado. En el caso de las palabras esdrújulas o proparoxítonas, estas palabras van a llevar la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y siempre, en todos los casos, se va a tildar. Tenemos brújula, dámelo, físico, préstamo, cálculo, éxito. Son muchísimas las palabras esdrújulas que hemos visto también el día de hoy. En el caso de las palabras sobre esdrújulas, que se conoce como preproparoxítonas, son palabras que